Bueno, buenas tardes. Encantado de ver la cantidad y la calidad de gente que se ha sumado a la reunión que la Fundación propuso para hoy. Es un tema que nos interesó cuando en un grupo de diagramación de temáticas pensamos algún tema, abrir un debate o proponer algo que sirviera a los recién egresados, a los jóvenes, y surgió la idea esta maravillosa de invitarlo a Fancy a que presente su libro, que realmente es un resumen inteligentísimo de experiencia, trayectoria, que ojalá pudieran leer y vamos a ver si Fancy los convence, jóvenes arquitectos y no tan jóvenes, pero sobre todo en el segmento de la vivienda individual. Y también, según lo que charlé con Fancy, también sería un libro, por lo que he leído inclusive, que sería interesante que leyeran los clientes también, ¿no? Porque cuenta algunas cosas y habla de temas que van para las dos partes. Y Efraín, Agustino y Franci, para todos los amigos, es un gusto que hayas aceptado esta invitación de la Fundación porque hacemos arquitectura. Fancy, pensamos que sería lindo que dialogara con dos jóvenes arquitectos a los cuales él no conocía y conoció para esta oportunidad. Y nos acompañan Ana Sánchez, desde la ciudad de Almafuerte, un poquito al sur de la ciudad de Córdoba, para los que no son de la provincia, y el amigo Conrado Volpini, desde una localidad próxima a Almafuerte, que es Despeñaderos. La propuesta de hoy es ver de qué se trata, cuáles fueron las inspiraciones que tuvo Fancy para este libro, que es un documento que recomendamos desde la Fundación para la lectura de aquellos apasionados por la arquitectura. ¿Por qué decimos esto? Porque Fancy es un apasionado, porque Fancy no solamente es hijo de arquitectos, es padre de arquitectos, es hermano de arquitectos, le apasiona la arquitectura, le apasiona la música. Dice en la solapa del libro Fancy que tocas trompeta, piano, guitarra, lo que no dice cómo lo tocas. Menos mal no dice cómo, menos mal que no dice cómo lo toco. No dice cómo, dice que tocas todo esto. Así que, bueno, el deseo de la Fundación de que esto sirva, seguir colaborando en el quehacer de la arquitectura, y a este excelentísimo auditorio los dejo con Fancy, que nos está saludando ahí desde su casa en el hermoso rincón de Potrerillo, y voy a repetir, Fancy, si me permitís, esta frase que me dijiste el otro día: venite a Potrerillo, tomamos algo para que conozcas un paraíso sin necesidad de que te hayas muerto. Por las dudas, no te lo merezcas. Por las dudas, no te lo merezcas. Así que con esta onda le damos la bienvenida a Fancy. La bienvenida, si nos querés decir hola, y hola a Ana y a Conrado, así los dejo a ustedes en pleno diálogo para saber de qué se trata y que nos entusiasmen para comprar y leer tu libro, Fancy. Un beso y adelante los actores de esta sesión. Bueno, agradecido a Orlando por esta iniciativa y a la Fundación, por supuesto. Yo estoy sumado a esta fundación y participo siempre, y siempre hay cuestiones muy positivas. Gracias. Y gracias a los dos anfitriones que me van a acompañar, que los estoy conociendo. Un gran placer. Y espero que les haya sido útil la lectura del libro. Uno de los objetivos de este libro es ayudar a estos chicos que salen de la facultad, esta gente joven, y de golpe se encuentran con una realidad que en la facultad no enseñó nadie. Entonces, con un lenguaje lo más simple posible, he ido incluyendo experiencias y situaciones que aportan a este inicio en la actividad del diseño arquitectónico. Y además, toda la intención, antes de editar este libro, lo he tenido
impreso así de entre casa, digamos, he dado a casi todos mis clientes y me ha simplificado mucho la tarea, porque de golpe, por ejemplo, entre otras cosas, descubren lo que quieren y descubren que tienen que decir cuánto pueden, y una serie de tips que para nosotros los arquitectos son muy importantes, ¿no? Especialmente si uno quiere ser eficiente en el ejercicio de la profesión. Arquitectos, los dejo sus consultas o sus preguntas. Les paso la bocha. Bueno, muchas gracias. Yo también me sumo al agradecimiento, porque la verdad que me encantó la propuesta, desde que Orlando mencionó y un poco me comentó de qué se trataba. Bueno, me quedé encantada, y más aún cuando pude leer el libro y conocer tus pensamientos, algo de tu obra, tu personalidad. Así que bueno, lo vi como un libro muy didáctico, muy divertido, muy ameno, claro. Ya desde el extra prólogo me encantó esta cuestión de enredos que me hacía acordar cuando estaba leyendo 100 años de soledad, que se entremezclan porque todos los nombres son iguales, pero acá también todos los espacios son iguales, pero no son iguales. Uno de los casos que hablan, el cadepillo, por ejemplo, porque terminaba siendo un poco pasillo, un poco calle, un poco depósito y un poco pasillo. Y bueno, todo ese enredo que te creaba una ansiedad para decir, a ver, ¿a dónde me lleva todo esto? Hasta que, bueno, llega el desenlace final y ahí entendés por qué toda la maraña, que tampoco lo voy a contar para que después se interesen y quieran saber cómo terminó. Estuvo muy bueno. Cuento, además las imágenes. Si me da un segundo te cuento. Sí, sí. Yo, después de recopilar todas estas cuestiones, se lo pasé a un gran amigo, el arquitecto Bula, Roberto Bula, que además es un gran artista plástico, compañero de toda la facultad, para que me hiciera todos los gráficos que ustedes van a ver en el libro. Y me llamó y me dice, ¿no querés que escriba algo para poner en estado de situación lo que vas a resolver después durante el libro? Y le dije, con mucho gusto, Roberto, y apareció este extra prólogo que es realmente fascinante. Es un creativo en todo sentido, y bueno, me alegro y espero que esté participando de esta reunión. Sí, la gráfica es fundamental para acompañar todos los textos muy divertidos. Yo me acuerdo en épocas de estudiante cuando tuve que hacer una monografía sobre la escritura, y justamente trataba de esto. Ya hay como título, no quiero ser un burro, pero no leo porque me aburro. Los textos eran como muy monótonos, la forma, y esta mixtura del escrito con el texto creo que le pone un plus impresionante, y bueno, lo hace así muy divertido. Como les decía, cuando me contaba más o menos cómo se armaba el libro, me refería a Orlando, me hizo recordar a Cirugía de Casas, y después vos también vi que tomaste algo de la inspiración de Rodolfo Livingston para armar lo cual me parece fantástico, porque la verdad que no hay me transmitió todo. No hay mucha literatura de este tipo. Me transmitió la necesidad de ponerle humor a la cosa, que siempre es importante en cualquier cosa, ¿no? El ponerle un poco de humor. Sí, cuando lo leía digo, qué bueno hubiera estado tenerlo en mis manos apenas me recibí, porque te enfrentas con un montón de cosas que me fui sintiendo identificada, y que en el fantástico mundo irreal de la facultad ni te las esperas. Cuando te toca enfrentarte al cliente, ahí tenés que crear tus propias armas y tus propias herramientas, y por ahí muchas situaciones te hace flaquear, te hace dudar, te hace no saber la respuesta rápida. Entonces hubiera estado muy bueno. Y además, este noble gesto tuyo, ¿no?, de querer compartir desde tu propia experiencia todas tus vivencias, sin, de alguna manera haciendo docencia con todo lo que sabes, con la larga trayectoria. ¿Sabes qué me gustaría? Lo mejor que contaras en qué contexto se dio que escribieras esto, cómo se fue armando. Bueno, esto
fue escribiéndose a lo largo de mucho tiempo. Yo estuve 14 años en arquitectura, 5 en la Universidad Católica y 2 años en la Blas Pascal. En la Blas Pascal me tocó segundo año, y no sé si ustedes los docentes han experimentado lo que yo, pero los chicos salen de primer año sintiéndose arquitectos y poco a poco se van sintiendo cada vez menos arquitectos, hasta que el día que se reciben dicen, ¿y ahora qué hago? Entonces yo Bueno, he mixturado entre las cátedras específicas, daba teoría de hospital, que es una cuestión muy aburrida, he mixturado con estos apuntes que finalmente recopilé y se armó este libro. claro, esto que está usted comentando ahora, arquitecto, me recuerda también que bueno, como tuve el agrado de conocerlo en estos días, le comentaba personalmente, que la facultad te enseña, yo me siento que nos enseñó a diseñar y a resolver lo que es la espacialidad, el lenguaje y todas esas cosas, pero lo que es el trato con cliente, afrontar la realidad constructiva de esas cosas, venía como ahí fallando. Por eso todo esto que le comentaba ahora, estaba muy bueno la parte del libro donde usted anuncia toda la temática, la relación arquitecto-cliente, cuando lo titula como proyecto a dos voces. Y ahí donde empieza la relación arquitecto-cliente, proyectista-cliente y toda esa maraña de charlas, donde hay esas entrevistas de trabajo. Que bueno, cuando tuve la lectura de esta parte, me hizo recordar varias entrevistas de trabajo y varios procesos que pasé. Que esto, bueno, ayuda a que los nuevos clientes y la gente que va a empezar a trabajar le sea más ameno esta transición entre terminar de ser estudiante y pasar a ser arquitecto o profesional de la construcción. Bueno, ¿cómo le llevó a usted toda esta etapa y bueno, cuál es la reflexión que hace usted de esto al respecto para lograrlo reflejar de esta manera? A ver, ha tocado un montón de temas. El primero de ellos es que hay dos criterios dentro de la arquitectura o del ejercicio profesional. Hay profesionales que hacen su obra para que viva otro, y otros como yo y pregono, quiero hacer la obra del dueño de casa, no la mía. Este es uno de los consultas que me parece que entró por ahí en el medio. Es posible que de golpe aparezcan muy poquitos tips personales en los proyectos, pero en general hago un gran esfuerzo para que el proyecto sea la casa del cliente y no sea mi proyecto. ¿Qué otra cosa me preguntaste? Bueno, digamos, ¿qué es la relación donde empiezan las primeras entrevistas de trabajo? Hay una parte... Bueno, el gran tema, ¿no? Tenemos que ser más psicólogos que arquitectos, porque hasta que no sepamos qué hacer, no le podemos dar ninguna orden al cerebro y el cerebro a la mano. O sea, esta tarea previa tiene un componente de psicología muy importante. Nadie lo enseña, no hay ninguna materia en la facultad para este tipo. Tengo en este momento 2 pasantes en el estudio que siempre he tenido en los últimos años. Y bueno, he tenido el placer por casualidad, la verdad, de brindarles la posibilidad de que tengan la primera entrevista con un nuevo cliente. En este tema de la arquitectura, los clientes lo buscan a uno, personalmente. Pero bueno, en esta situación, esta gente era de afuera, no podía venir en otro momento, entonces la entrevistaron. La jefa de taller, que es la arquitecta Salvareza, hace nada más que 32 años, y las 2 pasantes, que me divirtió que fuera de ese modo, y le pedí a la arquitecta Salvareza que tratara de dejarlas a ellas, que tuvieran la experiencia. Y realmente fue fantástico, porque después contaban una serie de anécdotas y ocurrencias
que fueron muy, muy divertidas, y el producto final realmente fue muy bueno, porque entre las tres me transmitieron, y yo después volví a hablar con el cliente, y bueno, llegamos a un programa muy aceptado por ellos, ¿no? Que es lo importante. Claro, sí, yo le traigo algo al margen. Después de leer esta parte del libro tuve una entrevista de trabajo intermedia de un proceso que ya había empezado, y fue totalmente distinto la postura que tomé a esa tercera entrevista que fui con estos clientes. Entonces es muy aconsejable que todo aquel que pueda se permita leerlo. Es muy enriquecedor en el aspecto este de la relación arquitecto-cliente, más desde el punto de vista que usted lo plantea psicológico más que arquitectónico. Sí, la verdad que es muy interesante todo lo que aborda sobre el verdadero protagonista, que es el cliente, ¿no? Porque en muchos casos vemos que hay profesionales que anteponen el ego a veces, queriendo diseñar o queriendo proyectar, y no es lo indicado, porque no se ha tomado el tiempo de escucha, de indagación, para que verdaderamente salga de todo eso. Es como decía Fancy, somos un poco psicólogos. Yo recuerdo que cuando todavía no sabía qué estudiar, estaba en duda. Les había comentado que quería hacer arquitectura, pero me gustaba psicología, pero también me gustaba bellas artes. Y me terminé encontrando que hago de todo un poco, de todo eso. Así que bueno, esto de tratar de develar lo que trae el cliente en su inconsciente, es ponerle luz a algo que él quiere, sabe, pero todo a medias o en la nebulosa. Entonces nosotros nos convertimos en decodificadores mágicos de eso que tiene que ser su escenario de vida. Así que bueno, no es poca cosa el rol del arquitecto, ¿no? Somos 3 en 1. Y en ese campo de que se entremezclan un poco todo, también hablar de lo que es la arquitectura y la decoración, y los límites de uno y otro, hasta dónde tenemos incumbencia, hasta dónde podemos dejarlo librado al azar y que termine perjudicando la obra. Hay un montón de aristas ahí que podrías expandir algo vos, Fancy, si te parece. Mira, para mí, si la obra de arquitectura está bien hecha, si el cliente se siente identificado con ella, es muy difícil que un decorador la arruine. En realidad, lo ideal es que no sea necesario que haya un interiorista. Generalmente después aparece, por supuesto, y si no aparece el interiorista, aparece la dueña de casa. Y muchas veces, pasado un tiempo, yo he mandado a hacer fotos de alguna casa y después tiré todas las fotos. Pero son dos cosas distintas, no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no? Si los ambientes han sido adecuados para una adecuada escenografía para las actividades y usos y costumbres del propietario, generalmente no hay demasiado riesgo. Claro. Sí, también usted hace expresivo lo que es el lenguaje del arquitecto. Ah, bueno. Perdón. No, le hacía apunte que bueno, como estamos hablando más que todo ahora del lenguaje, el interiorismo, también está muy bueno como usted plantea lo que es el lenguaje de la arquitectura con el entorno. Que bueno, lo va adaptando de acuerdo al entorno y que sea lo menos agresivo posible o que se adapte ahí. Me parece muy lindo que nos contara cómo está planteado ahí en Potrerillo el lenguaje y estas cuestiones para que se entienda cuál es su modo de pensar con respecto a eso. Bien, esto es un caso muy particular, es un emprendimiento propio que es un bosque que tiene un mensaje tan importante que la arquitectura no podía estar de otro modo que absolutamente identificado con el entorno. En este caso particular, yo hice 5 casas, las presenté más o menos próximas, un poco para darle idea de lo que yo pretendía que fuera esto, ¿no?
Y sorprende mucho porque, como decía Juan Manuel Vergallo, la heterogeneidad es el denominador común de nuestros emprendimientos arquitectónicos. Los otros lugares que yo he participado, como Las Delicias, Loma de las Carolinas, Jockey, San Isidro, el Fortín del Pozo, pareciera que los arquitectos se esfuerzan, o los propietarios imponen al arquitecto tipologías muy disímiles, muy distintas y muy heterogéneas. Acá yo pretendí que la homogeneidad fuera el denominador común. Es muy fuerte el mensaje, es muy fuerte la identidad entre arquitectura y paisaje, con lo cual me vi obligado a plantear estas 5 casas y su entorno para que el que compre porque le gusta esto y no se equivoque y pretenda hacer otra cosa. Hay 48 casas en este momento en Potrerillo y 47 fueron proyectadas por nosotros, con un lenguaje que ha ido teniendo sus pequeñas variantes, se ha modernizado un poco a lo largo del tiempo, pero sigue teniendo la identidad que inicialmente le impusimos. Pero acá es al revés, no es que venga un cliente y me diga, che, yo quisiera, no, acá tenés esto, si te gusta, comprás y hacemos, y si no, no. Listo. Claro, está bueno, está bueno. Otra cosa que también tuvimos hablando, ya que... Bueno, te escucho, Ana, dale. No, que te quería pisar. No, que otra cosa que quería rescatar, que me pareció muy entretenida, es esas anécdotas sobre las obras, con los entretelones de una relación, en donde iba relatando por actos, como si fuera realmente un libreto de teatro, todas las etapas de la obra, en donde verdaderamente cada uno de los actores pasa por todas las emociones. Realmente el principio, el entusiasmo de ver cómo la obra crece, que se va para arriba, y realmente como moraleja es decir, bueno, no te creas que todo va a ser así porque es la etapa más barata, así que después crea una ansiedad bárbara ver que no sigue creciendo, y encima ver que empiezan todos a romper porque intervienen todos los instaladores y calan para la plomería y calan para la electricidad, entonces ya ahí viene un poco más la depre, y ir jugando con todas las emociones, que seguimos siendo psicólogos ahí, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es muy, muy divertido y muy instructivo cómo lo va relatando en forma de teatro, como para uno saber a qué se atiene cuando va a enfrentarse en ese vínculo, ¿no? Con el cliente, la obra, el contratista, y todos los avatares que se pueden cruzar en el medio de ese camino hasta llegar al final, que, como decía, termina en un final romántico a los Hollywood y todos felices, pero entre medio han pasado tantas cosas. Bueno, el sistema constructivo tradicional tiene esas cuestiones. Felizmente ya estamos evolucionando y cada vez se usan más sistemas más racionales, más prácticos, menos complicados, más industrializados. Bueno, felizmente vamos mejorando de a poco. Bueno, ahora le voy a hacer una consulta, porque acá es donde viene el mal de todos los arquitectos. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto falta de plata y cuánta plata hay que poner por semana? Te preguntan a algunos. Y bueno, hay en una parte ahí que usted hace muy buena referencia con el tema de costos y esas cuestiones. Y ahí me gusta la parte que usted en el libro lo aconseja para que lo lea el cliente y saque sus conclusiones. De que sea honesto en cuanto al dinero que dispone. ¿Qué puedes traernos como comentario a este tema del costo, la relación cliente y arquitecto para poder pulir eso? Bueno, es otro de los temas importantes que tenemos que descubrir, porque hay muchos que creen o dicen tener más de lo que tienen, o tienen la ilusión de que están en un periodo exitoso de sus ingresos y esto va a seguir eternamente, y generalmente esto puede cambiar de un día para el otro.
están los que dicen menos, porque los arquitectos siempre gastan más de lo que uno les dice, entonces mejor dejarse un pedacito y entonces vos le haces una obra por menos y nunca llega a ser lo que él pretendía. O sea, este es el opuesto. Y bueno, es otra de las tareas, las grandes tareas, es saber descubrir realmente cuál es la capacidad económica del personaje para hacer un proyecto acorde a su capacidad. A sus posibilidades, claro. Claro, claro. Sí, sí, sí. El ya que está también es muy tajante. El ya que está, bueno, el ya que está. Y la diferencia es tan poca. Ya que está y la diferencia es tan poca, ¿por qué no me pone una grifería claro. así, y después el picaporte, y después la luz, y después esto, y ya que está y la diferencia es tan poca, se hace un globo impresionante, y después la culpa es nuestra. La culpa es del arquitecto. Claro. Usted me dijo que me alcanzaba la plata. Así termina la charla. Sí, sí, es muy anecdótico en ese punto el libro, es muy entretenido. Por favor, que lo lean todos los que están escuchando, está muy bueno. Sí. Me gustó también el capítulo donde incluyeron la parte del protagonismo del verde, que creo que lo escribe Lucía Agustinoy, arquitecta también familiar. Fue muy interesante y desarrollado su instructivo. Lucía Luana, para el resto del mundo, ha sido directora del posgrado de paisajismo y es muy criteriosa, y ella escribe esa parte del paisaje, ¿no? Que es parte de la arquitectura. O sea, la arquitectura no es solamente el ámbito donde uno desarrolla la actividad, el espacio exterior también es arquitectura, y el urbanismo también es arquitectura. Son distintos enfoques o distintas situaciones, ¿no? Claro, sí. Totalmente imbrincados el uno con el otro, sí, seguro. Claro. O sea, dentro de lo que es el diseño, la vivienda va a estar siempre acompañada de su jardín y su parque, y tenemos que convivir toda la vida con ese paisaje. Así que cuánto mejor que se lo haya incluido y trabajar con el verde como arquitectura. Igualmente que la topografía, igualmente que... Me parece haberla visto a Luana en uno de estos cuadraditos del Zoom. Eventualmente, si ella nos cuenta algo, sería muy nutritivo. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Lucía. Queremos conocerla en vivo. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ah, he logrado conectar el micrófono, lo cual no es poco. Bueno. Sí, hemos trabajado mucho juntos con Fancy, hemos manejado la relación con muchos tipos de clientes y con muchas escalas de trabajo. Cada una tiene su particularidad. No es lo mismo planificar un terreno de 150 hectáreas como las de Eli, que planificar el tratamiento del espacio exterior de Potrerillo, ¿no? Son temáticas completamente distintas y donde se pueden hacer cosas muy diferentes. En Las Delicias, por ejemplo, nos encontramos con muchísima vegetación autóctona crecida, grande y valiosa, que teníamos que defender. Fue una cruzada defenderla, y bueno, mediante una serie de técnicas que no sé si están en el libro, voy a confesar que todavía no lo he visto. Con una serie de técnicas hemos logrado defender, bueno, lo que más pudimos, y en el espacio exterior de Potrerillos hemos tenido que hacer como un reglamento para, digamos, enseñarle a la gente otra manera de vivir que no es lote por lote, porque las primeras cabañas que se hicieron, los propietarios intentaron hacer un cerco alrededor de su terreno cada uno. Y no era esa la idea de la imagen de lo que habían comprado, porque si cada uno hacía un cerco alrededor de su terreno, ya no eran cabañas en un bosque. Ya directamente... Claro, había que desmaterializar los límites. Claro. El objetivo era desmaterializar los límites.
ese para que todos siguieran disfrutando de todo el bosque, no cada uno de su lotecito, pero es una tendencia muy fuerte la del propietario de decir yo quiero saber hasta dónde es mío. Bueno, todas esas cosas que están volcadas ahí y sí, son interesantes y se han recopilado a lo largo de muchos años. Claro, claro, qué bueno. Sí, fue muy interesante también esto de que nos replanteemos y que tengan en claro tanto el cliente como el arquitecto la escala del verde a seleccionar o de la especie arbórea, porque después terminamos podando y mutilando sin sentido y bueno, también tener en cuenta que además de que todo el verde va a configurar un pulmón que no es solamente para nosotros, sino que es el aporte para todos, también es un regulador climático, y bueno, todos esos conceptos que por ahí solamente si los atiende el cliente va a mirar que sea lindo, y no le va a importar si estamos eligiendo una vegetación autóctona que le va a costar mucho menos cuidarla, mantenerla y que crezca, que si selecciona cualquier otra cosa porque le guste en el catálogo. Entonces todas estas cuestiones que hacen también a la configuración de las ciudades, que es para todos, ¿no? Tener en cuenta eso, que estamos construyendo entre todos algo colectivo, no es solamente para el cliente en sí, que tenemos que tener en cuenta esa visión más global. Ana, Conrado, si me permiten hacer una pregunta. Sí, adelante, con todo gusto. Fancy, ahora que tenés el libro en la mano, que está impreso, que está a la venta, después nos tenés que decir, ahora cuando me conteste esta pregunta, decirnos cómo se compra este libro, cómo lo obtienen los que lo quieran leer, ¿no? Pero ahora que lo tenés en la mano y lo has releído y hemos hablado el otro día en este grupo en privado de algunas particularidades, ¿no? ¿Pensás qué parte del libro la considerás como atemporal, que es común a todas las generaciones? Y si tuvieras que hacer una segunda edición, ¿le sacarías algo o le agregarías algo? Contanos cómo nos hacemos del libro y estas dos preguntas que te hice, por favor. Si le agregarías, le quitarías, o qué parte considerás que es contemporánea y atemporal. Mira, que yo sepa, está en Blackpool, el centro, ahí en la calle de Anfunes, 390 y pico. Y bueno, tengo toda la expectativa de hacerme rico con esto. Por lo general no funciona, pero bueno. Y efectivamente, después de un tiempo, porque este proceso, y más con la pandemia, las idas y la vuelta, llevó como 2 años poder que salga a la luz este librito. He releído, confieso, solo algunas partes, y hay cuestiones sí que son extemporáneas. Por ejemplo, hablo de la empresa Entel, o ese tipo de cosas en algún lugar, que a lo mejor hay que actualizar. Pero si siguiera, creo que le agregaría. No hay mucho para sacarle. A lo mejor el lector puede saltear algunas partes, ¿no es cierto? Eso está en su libertad, pero yo me parece que o sea, lamentablemente cada vez hay menos uso de la arquitectura a medida, ¿no? Por cuestiones económicas, este país en decadencia le impide a mucha gente acceder a este tipo de cuestiones. Pero bueno, todavía sigue existiendo y bueno, en uno u otro nivel se siguen haciendo las cosas y a veces tenemos que ser aún más precisos para no estar fuera de las posibilidades y hacer que el proyecto signifique lo mejor posible y dentro de las posibilidades y los plazos correspondientes, ¿no? Bárbaro, Fancy. Acá por privada, Ana y Conrado me piden que suba a la pantalla 2 o 3 croquis del libro. Me piden, Ana y Conrado, que suba a la pantalla 2 o 3 de los croquis
del libro para que vos hagas algún comentario en referencia al significado del croquis, en qué se inspiró tu colaborador para este gráfico y demás. ¿Te parece? Bueno, Ahí vamos con eso. Abajo de cada croquis hay un comentario que se desprende de los dichos del libro. Acá está muy chiquitito, no se puede ver, pero en todos los casos, Bula, él mismo, y escrito de puño y letra, ha puesto algún comentario sobre el tema. Es muy divertido. Sí, lo toma muy anecdótico, está muy bueno la referencia anecdótica que hace Bula. Le da una vuelta de rosca lo que le da el entretenimiento al libro, está muy bueno. Y bien, por ejemplo, en este gráfico dice, bien, acá estamos, arquitecto. Usted nos dijo que de una u otra manera teníamos que venir todos a esta reunión. Y ahí están los gordos y el arquitecto chiquito recibiendo todas las improntas. Esto se repite en cada uno de estos gráficos que son maravillosos. Les cuento que Bulan generalmente no se sabe porque es un personaje muy particular. A los 24 años fue segundo premio del Salón Nacional del Grabado, que es una distinción inédita para esa edad, ¿no? Es un personaje muy valioso. Acá está todo el arquitecto ideal. El arquitecto ideal es el que responde a los requerimientos del cliente, no hay otro. O del cliente, o de la sociedad, o del grupo social, o del club, de lo que sea. Pero cuando uno tiene bien identificado el dueño, el mercado objetivo, ahí empiezan los buenos resultados, si no, no hay forma. Claro, ahí me trae aparejado un disparador para tocar la parte del libro que usted tuvo la suerte que unas chicas que hacían su... Hola. Hola. Sí, unas futuras arquitectas me convocaron, que les voy a leer el nombre porque no me las acuerdo. Carolina Liendo, Mariana Cagliano y Marcela Isurani y Lorena Tejedor. Me convocaron, me visitaron un día porque tenían que hacer este trabajo que les encargaba Juan Manuel Vergallo. Yo les di el material y eventualmente ellas lo hicieron y lo pusieron, y Juan Manuel me llamó por teléfono y me dice, mira, el trabajo que han hecho estas chicas está buenísimo, qué pena que no se me ocurrió invitarte para su exposición. Y le digo, bueno, pasarme algún contacto y yo las convoco, y me hicieron la exposición en el estudio de nuevo, y realmente me encantó porque en todo su análisis de la obra fueron respondiendo a todas las premisas y tips que yo he escrito durante todo el libro. Entonces las invité a que ellas terminaran este libro, o sea, la parte final del libro es el trabajo de ellas. Y está bueno porque le metieron fotos y le metieron color y bueno. Sí, ahí la casa simétrica, la casa de la costa, esas son claros ejemplos de lo que usted profesa, que es la de interpretar los requerimientos del cliente. Está muy bueno cómo se analiza y cómo expresa el diseño final de los requerimientos que se le fueron planteados. Sí, sí, señor. Bueno, además de lo que se pudo... Sí. Que además de lo que se pudo ver en cuanto a la obra en sí, encantador los lugares donde se iban implantando, cómo tenía en cuenta el entorno, lo que hablábamos recién, ¿no? Que supongo que debe haber sido un trabajo en equipo, no sé si la familia cada uno pone su especialidad en esto, o cómo lo trabajan, después nos contás, pero esto de ser un poco pioneros en el desarrollo de las urbanizaciones tipo country también, muy lindo poder trabajar con una tipología de vivienda en sus 4
caras, que muchas veces no nos pasa eso en las ciudades, tenemos lotes muy pequeños y con suerte te toca un lote de esquina que puedas trabajar sobre 2 fachadas, pero creo que es muy lindo poder trabajar de esa manera y tener esa oportunidad, porque vas teniendo una integración y un anclaje con el lugar y trabajar con todas las disponibilidades de las orientaciones, bueno, te da como un plus re importante. Sí, la verdad que es un privilegio, pero también he hecho de las otras, ¿eh? La vivienda ¿También? Natania de Esipsa, por ejemplo, que se ha repetido no sé cuántas miles de veces, son casitas de una cooperativa de vivienda, o sea, me ha tocado felizmente. Y uno de los proyectos más divertidos que he tenido en los últimos tiempos es una tiny house de 36 metros cuadrados. Es fascinante, estoy feliz. Le encargué, estaba tan contento con el proyecto que lo hice para un proyecto en Uruguay que finalmente no se hizo, y lo íbamos a importar de Brasil porque entraba con exenciones impositivas a Uruguay, en fin, una serie de detalles. Y me quedé con las ganas de ver uno hecho y le encargué a Goyo Viale. Goyo Viale es un herrero artístico y un gran amigo, que por ejemplo me hizo el gaucho urbano, que está acá a 300 metros del ingreso de Potrerillos. Le digo, Goyo, te tiro unos mangos y arranca con un prototipo de la tiny house. Y como al mes me llamó y me dijo, che, te devuelvo la plata, me la llevo a mi casa. Por supuesto que le dije que sí, porque lo que yo quería era tener un prototipo y resulta que ahora lo tengo sin necesidad de haber puesto dinero. Y se lo llevó a su casa y ahí pude experimentar esto que yo había previsto, a pesar de que lamentablemente no la terminó con todo el equipamiento que es tan importante en esa casita tan pequeña, pero la casa es realmente linda y siempre estoy con la idea. Pero bueno, estamos hablando de una casa de 36 metros, también he hecho de 1000, de 1200, 1500. Tengo más de 1500 casas hechas, de las cuales por lo menos 900 han sido tete a tete con el dueño de casa, y las otras para muchos constructores que venían y me contaban el cuento y yo les hacía el proyecto para que ellos hagan las casas, ¿no? En Valle Escondido hay un constructor a quien le hice 83 casas. Nunca conocí a los dueños. Ah, bien. Esa es otra, sí, pero bueno. Sí, sí, también en un momento, por ahí en esto en definir el usuario, por ahí yo tengo la experiencia reciente de haber trabajado para un desarrollista. Y cómo encontrar el usuario para cuando nos toca una tipología así de ese tipo, que creo que se relaciona con una de las casas que usted hizo para una muestra y que luego fue rematada. ¿Cómo cerraría ese tema? ¿Cómo lo relaciona usted con cómo encontrar el cliente que no es cliente o el usuario que no es usuario todavía, hasta tanto no se sepa bien quién la va a habitar, ¿no? Ese caso particular fue muy, muy especial. Estamos hablando, creo, de las casas que se hicieron en la inauguración del Country del Jockey Club. Claro. Eran 7 casas y el encargo claramente era un programa, una superficie X, y el título de la cosa sería muestra de arquitectura. En ese caso, yo hice una casa como muestra de arquitectura, pensando en una funcionalidad lógica, pero no pensando en un cliente ideal. Y recuerdo que los vendedores de Alvear me decían, a esa casa no se la vamos a vender a nadie, porque fue una de las primeras casas de estas que actualmente están tan de moda, minimalistas, y en ese momento le dio un impacto absolutamente negativo, pero después se vino la moda y actualmente mucha gente te pide eso, ¿no? Yo cuando me pasa eso les recomiendo que no hagan una casa que esté de moda, con un lenguaje que esté de moda, porque un vestido que uno se lo pone porque está de moda, lo saca, lo tira, lo regala, pero una casa casi que en la mayoría de los casos no dura para toda la vida, ¿no? Fancy, apasionante como siempre hablar con vos, sos una fuente de información, un libro abierto y hoy un libro disponible.
más que un libro abierto. Entonces podemos abrir tu libro. Yo te quisiera hacer una pregunta y acá Ana y Conrado también seguramente van a querer cerrar este ameno encuentro con vos con algún comentario o algo más. Y si no, te pregunto esto. ¿Algún consejo de tu experiencia para que además de ejercer apasionadamente esta profesión, digamos, se pueda vivir de ella, no sea rentable? Entonces, un consejo para quienes creen todavía un consejo optimista, un consejo como el que decimos siempre cuando estamos reunidos, ¿no? ¿Cuántas oportunidades hay todavía? A veces estamos enceguecidos por agentes externos y nos creemos que está todo perdido, y en realidad es cuando aparecen las oportunidades. Entonces, ¿tenés algo para decirnos a todos nosotros en más de 80, hace una hora que estamos aquí con vos? Queremos un consejo, Fancy. No, no me pidas eso. Los consejos son esta es la parte que vos dijiste, que se dé naturalmente la charla, ahora aguantátela. No, los consejos son únicamente en caso de vida o muerte. Sí, por supuesto que ya lo has dicho vos, siempre hay algo por hacer. Cuando arrancó esta pandemia se me cayeron 2 proyectos maravillosos. Uno en provincia de Buenos Aires, que era un pueblo para adultos mayores, y hacía 6 meses que lo venía estudiando y teniendo reuniones con gente que está en lugares parecidos a esto en el mundo entero. Y bueno, el nuevo gobierno le suspendió un beneficio impositivo al desarrollista, y el tipo se enojó y me habló por teléfono y me dijo, che, ¿cuánto te debo? Y bueno, fue terrible. Los primeros 2 meses de la pandemia fueron de terror, porque la gente estaba aterrorizada, el estudio se cerró, se cayeron ese proyecto y 2 proyectos más importantes. Pero bueno, pasó. Y ahora estamos, uno de los que se cayó fue un orfeíto, un polideportivo en Suardi, provincia de Santa Fe. Y bueno, en este momento están entusiasmados con que arranque de nuevo la cosa. Hemos hecho mucha vivienda individual que medio que en los últimos tiempos la teníamos en manos de los hijos. Y funciona, empezó a funcionar de nuevo, fue una etapa horrible, pero ya está. Siempre hay algo por delante. Le quería hacer una mención divertida que tiene que ver con el tema del propietario y el arquitecto. Hace poco me hicieron una nota para La Voz del Interior, y la periodista vino a mi estudio, y yo tengo el estudio al lado de una casa donde viví 45 años, y al lado de otra casa nuevita. Y como todavía no he podido vender la grande, la original, digamos, le invité a la periodista a conocerla, porque ahí además tenía el piano, entonces toqué un poquito, qué sé yo. Muy divertida la entrevista, y después me dice, bueno, pero quiero conocer tu casa nueva. Y nos fuimos a la casa nueva. Y me dice, che, pero son iguales. ¿Y qué querés que salga? El mismo arquitecto, el mismo cliente. Claro, son los mismos requerimientos. Fancy, Sí. ¿cómo estás? Desde la primera vez que yo leí este libro, me pareció una magnífica compañía para aquellos que van a construir una casa. Una especie de manual de instrucciones de un arquitecto. Pero ha pasado el tiempo y ahora lo veo como una muy buena exposición de tu carácter y de tu obra, que se puede leer además con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Y en cuanto a esto de que las malarias que vos y yo hemos vivido durante varias veces en la vida, todas pasan, ya lo sabemos, aquí hay mucha gente joven, podemos darle esa lección. Han pasado, aquí estamos, aquí está el arquitecto Agustín hoy, y
somos sobrevivientes, sí, pero cada vez sabemos más. Este libro justamente creo que expone esa locuacidad, esa tranquilidad para hablar con los clientes que vos tenés naturalmente, y eso es muy valioso. Bueno, gracias Marcelito. Les cuento quién es este señor. Es filósofo, escritor, y fue el primero que me corrigió el libro. O sea... Hace tiempo, ¿eh? Sí. Sí. La gran pegada de este libro, los que editamos, sabemos bien que el título es fundamental. Y la gran pegada de este libro es el título. Pero por otra parte, esa, ¿cómo les puedo decir? Esa amistad que se ve detrás de las páginas entre el arquitecto y los comitentes. ¿No es cierto? Una proximidad que, por supuesto, ha vivido Fancy durante tantos años. Yo no puedo creer, cuando repaso la cantidad de obras que has hecho, Fancy. Increíble. Suerte que cada tanto hay una crisis y trabajas menos, si no, te vas de Córdoba. Efectivamente, me ha tocado la suerte de participar con mucha gente, a pesar de algunas vacaciones que nos tomamos. Muchas gracias, Marcelo, por tu participación. Un gusto que estés en la sala. No, la verdad es que le tengo un cariño muy grande al libro y, por supuesto, al escritor. Bárbaro. Muy bueno, Marcelo, que hayas trabajado de corrector, entonces. Hola, Juan Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Sí. Sí, realmente había una chispa muy grande dentro del libro. Y eso es lo que medimos cuando vamos a corregirlo, cuando vamos ¿no es cierto?, a leerlo para su edición. Fancy es un tipo lleno de ideas, de inquietudes, ¿no es cierto?, que a lo largo de su vida siempre ha tenido algo nuevo que hacer. Sí, me acuerdo incluso que te he conocido, Fancy, haciendo un plano de una cabaña, cuando ambos éramos post-adolescentes casi, y hacías unos planos de cabañas de madera. Fíjate vos cómo dio vueltas la vida y terminaste haciendo esa maravilla que es Potrerillo. Una pregunta, Sí. permiso, una pregunta. ¿Está estructurado como un relato literario? Porque hablan de guión y hablan de lo ameno y la relación y diálogo con el dueño o el usuario. ¿Cómo es esto? ¿Está estructurado como un guión? No, es que justamente lo que tiene es un diálogo. Es un diálogo, ¿no es cierto, Fancy? Bueno, es una recopilación de apuntes de clases, de situaciones, y creo que toca todos los temas que intervienen en el desarrollo de un proyecto y finalmente del resultado del proyecto, o sea, de la obra. Sí, también tiene una parte técnica que está bueno también para ahondar después, más que todo en la parte que habla, la hermana en la parte de paisaje y la relación en torno a arquitectura, esa parte también. También tiene una parte que está muy buena donde te habla en porcentajes de inversión según el desarrollo del proyecto. Es muy variadito el libro, está muy bueno, porque tiene de lo anecdótico a la experiencia arquitecto-cliente, a una parte técnica, un poco de análisis de su obra y expresa esto como decía ahí el hombre que le ayudó en la corrección, es esa relación directa entre arquitecto-cliente que quiere expresar Fancy. Está muy bueno cómo lo transmite, eso yo lo percibí al leer el libro. Bien, gracias. Les cuento... En resumen, Sí. altamente recomendable. Te lo quería decir antes de que se cierre la sala. Les cuento que cuando yo le mandé a Marcelo Celso este impreso, digamos, con el libro, fue a nivel de consulta, ¿qué opinas si edito esto como un libro? Y acá está el resultado. Y Marcelo me dijo,
A los 2 días me llamó y me dice, no te quepa ninguna duda. Sí, así lamentablemente otras veces tenemos que decir, no te quepa ninguna duda, no lo tenés que publicar. Claro. Pero en este caso me gustó desde el principio. Tenía todo lo que tiene que tener un libro. ¿Podés repetir, Fancy, dónde se lo vende? Que no entendí el nombre de la película. Ahí está puesto en el chat, Blackpool, en Dan Funes, casi esquina Sucre. Perfecto, Sucre, gracias. Ayacucho. Pero Juan Manuel, vos sos coautor, tenés uno dedicado y todo que lo tengo arriba en mi escritorio. Bueno, entonces no voy a Blackpool. Tenés que ir a Potrerillo. Sí, eso está bien, eso. Siempre funciona. Ana Conrado, un comentario final para cumplir con el horario prometido. Bueno, yo agradecido por la invitación tuya, Orlando. Gratificante haberlo conocido a Fancy y tuve la experiencia de esta semana de conocerlo personalmente. Como dije antes, muy agradable, muy amigable el libro. Muy objetivo en esto de ayudar al cliente, digamos, al arquitecto recién recibido, o sea que, bueno, no más que agradecimiento y bueno, muy linda experiencia poder haber compartido esta charla con ustedes. Ana. Igualmente de mi parte muy agradecida y como dije, altamente recomendable para los dos sectores, los arquitectos recién recibidos y a mis clientes, de ahora en más será literatura obligatoria de mi parte. Ella se quiere ahorrar un trabajo. Ana, queda pendiente tu visita personal. No te deje... Sí, con todo gusto. Con estos comentarios finales vamos a dar por cerrada la entrevista, el diálogo, agradecer enormemente en nombre del equipo de la Fundación Porque Hacemos Arquitectura, que si bien yo estuve en contacto con ustedes para organizar esta charla, pero en realidad hay un equipo detrás que propone temas y hace las propuestas y después uno de nosotros es el que cierra el evento, que en este caso fui yo. Así que en nombre de la Fundación Porque Hacemos Arquitectura, un enorme agradecimiento, en especial a los protagonistas y en especial en igual nivel al público que se sumó, a los amigos de Fancy y de la Fundación que están